Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el proyecto correspondiente a la asignatura de métodos matemáticos y numéricos en ingeniería ambiental y para ello haremos uso de un artículo el cual se basa en el análisis de riesgo de COVID-19 en ciudades de la India. Quienes presentan son Carlos Andrés Jaimes, Steven Alejandro Velandia y Edwin Yesid Cuy Álvarez. Presentamos aquí unos pequeños slides que nos permitirán acercarnos un poco más al contexto del artículo presentado y algunos de los objetivos que queremos llegar. Entonces, primeramente, presentaremos un slide del contexto de caso de estudio acerca del COVID-19 y su implicación en la zona de estudio, algunos objetivos, el cual, pues básicamente tenemos dos. Los software empleados, porque se utilizaron más de uno para llegar al objetivo primordial, algunos resultados parciales, decimos parciales porque más adelante en otros slides mostraremos los resultados finales alcanzados. Ahora bien, respecto a una introducción, empezamos por la presentación o los créditos correspondientes a los creadores del artículo, aparte de su fecha de publicación, de los lugares donde se llevó a cabo el estudio, las diferentes universidades, los colleges, también pues la revista de la cual lo publicó y la fecha. Respecto al contexto, entonces básicamente queremos analizar los diferentes factores que influyen en los contagios y en los decesos de COVID-19 en la India. Entonces, se tuvieron como características, se tomaron 21 parámetros que podrían afectar a que una persona muera o se contagie de COVID-19. Esos 21 parámetros, más adelante mostraremos que se le realizó una serie de análisis, se manejaron los datos para así poder hallar como los principales de ellos que afectan a que una persona se contagie o en su defecto fallezca a causa del COVID-19. Dentro de algunos, solamente por mencionarlos, encontramos factores como analfabetismo, condición de indigencia, población, personas que viven por lugar, tasa de personas discapacitadas, personas sin hogar, enfermedades respiratorias, entre otros. Dentro del objetivo, bueno, los objetivos que vamos a manejar, manejaremos dos principalmente. El primero trata básicamente de los principales factores que afectan que una persona pues se contagie de COVID-19, lo haremos mediante un análisis PSA. Y el segundo trata de un gráfico de calor, el cual busca básicamente predecir las ciudades que se verán más afectadas por el COVID-19, pues alrededor del tiempo de estudio. Entonces, para lograr esto utilizaremos los software MATLAB y SPSS. SPSS lo utilizaremos más que todo para el caso del análisis por componentes principales y MATLAB lo utilizaremos para el caso del gráfico y de algunas estandarizaciones que me mostraremos más adelante, estandarizaciones o normalizaciones, como se quiera denominar. Ahora bien, respecto a algunos resultados obtenidos, aquí mostramos en la tabla superior, la tabla 2, vale aclarar que manejamos la misma nomenclatura del artículo para facilidad de la lectura. Entonces, en la parte superior mostramos lo que muestra el artículo que se logró mediante el análisis PSA y en la parte inferior mostramos la tabla que nosotros logramos llegar a partir del análisis en nuestro software. Entonces, básicamente, vamos a analizar qué tan parecido es. Entonces, en un inicio manejaremos lo principal, entonces el porcentaje de variación. Entonces, vemos que aquí el porcentaje de variación es esta fila, sin embargo nosotros la tuvimos en esta columna. Los valores son exactamente iguales y si se quiere corroborar, básicamente manejaremos este parámetro que es la variación total que dio 82.845 y este valor lo muestra aquí que es el porcentaje acumulado, por lo que se logró efectivamente el análisis que se quería y se logró reproducir los datos que presentaba el artículo. Entonces, otro parámetro para saber si realizamos correctamente o no el análisis por componentes principales es estos valores que se muestran aquí arriba, que básicamente hacen referencia a los factores, a los valores que fueron más importantes. Entonces, estos valores corresponden a la matriz del componente rotado, el cual nosotros obtuvimos y lo mostramos aquí abajo, la matriz completa. Sin embargo, para corroborar los datos, entonces vamos a demostrarlo mediante un ejemplo. Entonces, en el caso, digamos, de la primera, que es población sin hogar, que es el factor 3, se tuvo un factor de 0.884. Entonces, aquí de igual forma buscaremos para el mismo factor, escribiremos entonces el componente 3, 88.884, el mismo valor. De igual forma para el resto de la matriz,
por lo que definitivamente obtenemos los valores esperados para cada uno de los componentes. Vale aclarar que también se logró que dentro del artículo se lograron obtener 4 componentes principales y nosotros también obtuvimos los mismos 4 componentes principales con la misma representación de los datos de más del 80%. Bueno, ahora bien, una vez terminamos la presentación, procedemos a mostrar el análisis que se realizará a los datos para poder ingresarlos al software de PSA. Entonces, partimos del set de datos original, el cual nos muestra los lugares donde se realizó el estudio y se muestran los principales factores que afectan el estudio. Entonces, denominamos básicamente aquí 21 características que se denominaron como las más importantes. Estas características van a ser luego evaluadas en diferentes rangos, es decir, nosotros vamos a estandarizar estas medidas debido a que, como podemos observar, la heterogeneidad de cada uno de los datos es bastante amplia. Entonces este es el set de datos original. Ahora bien, procedemos a primero hacer un cálculo preliminar, el cual es escoger los 10 características más importantes que influirán dentro de nuestro análisis. Una vez tenemos estas 10 principales características, las cuales fueron determinadas por los autores, podemos realizar ahora sí la respectiva estandarización o normalización de los datos. Entonces, esta es la tabla de normalización de los datos. La fórmula para lograr esta normalización se presenta en el paper. Sin embargo, básicamente corresponde a una resta del valor que se tiene respecto al valor mínimo sobre el valor máximo. Estos valores hacen que se genere esos cálculos hacen que se genere esta matriz, y esta matriz es la que nosotros vamos a ingresar a nuestro software SPS. Entonces, como primera medida, pasamos esta matriz a una hoja nueva. Entonces yo ya lo he hecho y lo. Ahora bien, una vez pasamos a la hoja nueva de cálculo, procedemos a realizar ahora sí el análisis por componentes principales. Entonces básicamente lo que hacemos es ir a archivo, abrir datos, y pues mis datos de la matriz estandarizada yo los tengo en el escritorio, por eso los busco en desktop, y aquí habilitamos la opción de que nos permita leer archivos de Excel y buscamos nuestro archivo. Yo lo tengo guardado como COVID-1, entonces procedo a abrir. Ahí se demora un poco los datos, ¿vale? Entonces ahora aquí nos muestra como algunas opciones que podemos realizar con nuestros datos para un mejor análisis. Entonces pues nuestros datos ya están bien, no tienen valores faltantes, no tienen valores atípicos, así que procedemos a darle a aceptar a la respectiva carga. Bien, ahora que cargamos los datos, procedemos a realizar el análisis por componentes principales teniendo en cuenta las características que nos brinda el artículo. Entonces damos aquí en analizar, reducción de dimensiones, factor, procedemos a cargar las características, las 10 características que se denominaron con las más importantes. Dentro de los descriptivos vamos a dar que nos muestre por favor la matriz de covarianza. En el componente de extracción también le vamos a decir que nos muestre, además de la matriz de covarianza, nos muestra la matriz de correlaciones. En el componente de rotación, como lo muestra el artículo, se utilizó Varimax, entonces también lo vamos a utilizar. Estos dos módulos se mantienen relativamente estables y se utilizan los valores por defecto. Entonces, aquí vamos a aceptar. Una vez damos a aceptar, vemos que se logró realizar el análisis por componentes principales y obtuvimos la matriz, la cual se muestra en el artículo. Entonces, corroborando los valores, vemos que aquí también se obtiene un factor que se llama comunalidades, que también se muestra en el artículo en la tabla 2, que se presenta también en el slide, y vemos que obtenemos los mismos valores. Entonces, a partir de esta tabla también podemos garantizar la veracidad de los datos y la veracidad del análisis que se está realizando aquí. Entonces vemos que obtuvimos los mismos datos que se presentan en el slide, y la matriz de componente A, de componente rotado, también nos da igual. Entonces, una vez logramos esto, ya procedemos a un análisis posterior para hallar la tabla 3 y el gráfico de calor que se presenta en el artículo. Muchas gracias. Se procederá a realizar la tabla 3 y el mapa, lo cual se va a realizar por la herramienta MATLAB y Excel. Pero primero vamos a mostrar más o menos lo que se quiere conseguir
digamos en la parte izquierda vemos el mapa de calor que aparece en el artículo y en la parte derecha la tabla que se busca. Digamos, este mapa fue construido con los valores estandarizados, donde los puntos rojos evidencian las zonas críticas, más críticas, y los puntos azules o la tonalidad azul evidencian las zonas que presentan el menor índice de criticidad. Entonces, aquí en la tabla se ven ordenados, digamos, de mayor a menor, pero digamos, sucedieron algunas complicaciones en relación a tener este mismo mapa, ya que en el artículo no precisan cuál es la herramienta empleada, por lo que se decidió emplear Excel. Por lo que primero es necesario pasar estos datos a Excel. Ahora, como se dijo, los datos fueron pasados a Excel y asimismo se pasaron también los datos obtenidos mediante, digamos, reproducir los datos. Entonces, para reproducir los datos empleamos la herramienta MATLAB, donde el valor calculado y el valor real se evidencian acá. Digamos, a simple vista se pueden ver que hay unas discrepancias, pero en términos generales no son tan grandes. Es decir, no presentan valores excesivamente, una variación excesivamente grande, especialmente en los valores mínimos y máximos, que ya más adelante lo vamos a evidenciar. Entonces, aquí vemos, digamos, el mapa, lo que se decía más o menos que no se logró, digamos, construir el mismo mapa, por lo que se decide emplear la herramienta Excel para su construcción. Entonces, en el mapa de la derecha se ve el mapa del artículo y en el de la izquierda el que se obtuvo con los valores ingresados en el Excel. Entonces, en el mapa que digamos, se realizó esta tarea debido a que necesitamos tener un valor o un mapa que podamos reproducir varias veces con diferentes datos. Por eso se realizó de esta manera. Entonces, vamos a emplear el mapa de la izquierda como el valor inicial al que queremos llegar, y lo cual se realizó, digamos, al pasar los valores obtenidos. Entonces también se construye este mismo mapa. Entonces, aquí vemos la comparación entre los dos mapas. El mapa de la izquierda corresponde a los valores reales del artículo y el de la derecha los obtenidos. Podemos ver que hay unas discrepancias principalmente en los valores medios, pero los valores máximos y mínimos es relativamente igual. Por lo que se podría decir que se consiguió más o menos el objetivo planteado, que era reproducir los datos y el artículo. Cómo conseguimos los mapas, cómo se realizó todo el cálculo, lo vamos a mostrar a continuación. Con la herramienta MATLAB abierta, lo que se busca con esto es realizar un conjunto de operaciones matriciales con el fin de obtener el vector final, que corresponderá básicamente a los valores de los diferentes estados en relación a su criticidad con el COVID-19. Entonces, para esto lo primero que se hizo fue importar los datos digamos, del Excel, debido a que todos están acá. Se importaron con esta función, en donde básicamente colocamos el nombre del archivo, cual debe estar en la misma carpeta para facilitar todo, el nombre de la pestaña y las celdas correspondientes. Entonces, básicamente esto me importa los datos, los importa, y posteriormente que me los importa realizo una normalización de estos, ya que, como se mencionó, estos no son homogéneos, por lo tanto unos valores son relativamente superiores a otros, lo cual ocasiona que, si digamos lo relaciona así tal cual, al final no tendría ningún sentido, ya que unos se llevarían, digamos, todo el porcentaje. Por lo tanto se realiza una normalización. Más o menos aquí vamos a iniciar un poco eso, donde se va a abrir la matriz MI, que corresponde a los datos iniciales, y posteriormente a esto se abre la matriz MN, que corresponde a los datos normalizados, que esta es esta. Entonces, digamos, aquí, como se puede observar, a simple vista los datos de la columna 1 tienen valores muchísimo mayores que otros,
Por lo tanto, si lo relacionáramos así no más, y esto abarcarían todo. Por lo tanto, al normalizarlos, se logra evidenciar más o menos que su valor cambia considerablemente en un valor, digamos, más homogéneo entre todos, y más o menos es desde menos 10 hasta 10, es como el valor que se tiene, pero digamos es un valor que se puede relacionar perfectamente. Listo. Habiendo hecho esto, lo que se hizo ahora es tomar la matriz, tuvimos una matriz de factores de componentes principales, de los 4, correspondiente, digamos, a los factores críticos, que aquí la podemos ver, en donde, al igual que el artículo, solo vamos a tomar los que presenten valores mayores a 0.64, ya que estos son los que mejor representación tienen en los datos. Y digamos, ya que no tendría sentido relacionar un valor que no tuviera una representación relativamente alta, ya que lo que, más que ayudarme en el estadístico, me lo va a dificultar. Entonces, teniendo esto, la matriz, logramos evidenciar que no están ordenados igual que la matriz de datos, por lo tanto se tienen que reorganizar. Para esto se empleó la matriz IND, que básicamente es una matriz de índice, que lo que me permite es identificar que la fila 1 no corresponde a la 1, sino a la 5, la 2 a la 3, la 3 a la 4 y así sucesivamente. Entonces, esta reorganización se realizó mediante un for, donde básicamente me toma cada uno de los valores y me los reorganiza. Teniendo ahora la matriz de factores componentes principales organizada en relación a la matriz normalizada, se realiza una multiplicación de cada uno de los factores con el fin de obtener una matriz de 37 filas y 4 columnas, donde las columnas corresponden a los componentes principales y las filas a cada uno de los estados. Esta matriz se realizó mediante 2 for en ciclo, que tiene el nombre de MF, que ahora vamos a abrir. Esta matriz MF lo que me permite identificar es la relación, digamos, de cada componente principal respecto al estado, ya que, digamos, como cada estado tiene un nivel de criticidad diferente, su relación va a ser diferente, y al igual que su aporte. Por eso se realiza este análisis y más esta operación, mejor dicho. Esta operación básicamente es una operación lineal, donde se tomó, digamos, el valor el factor crítico, el valor de factor crítico, y se multiplicó por el factor de la matriz de componentes principales, y se sumaron así sucesivamente, con el fin de, digamos, que cada factor tuviera su correspondiente porcentaje, más que porcentaje, su correspondiente relación respecto a la criticidad. Como se logró, como anteriormente se había hecho, y no tuvimos los mismos datos, y lo más probable es que se lleva este factor, que ellos emplearon una combinación lineal diferente, de pronto tenieron en cuenta otro factor o una división, lo cual, digamos, no expresan en el artículo, pero decidimos emplear este método, ya que al analizar los valores se evidenció que dan relativamente similar. Por lo tanto, no estamos tan alejados de la realidad. Entonces, habiendo hecho esto, obteniendo la matriz MF, posteriormente se tomó la varianza porcentual de cada uno de los componentes y se multiplicó por cada uno de los factores, con el fin de después sumar estas filas y obtener un valor inicial, que lo vamos a llamar así, de cada uno de los estados. Este valor inicial lo que me permite obtener es, me permite calcular de este valor inicial un valor estandarizado, ya que, digamos, el valor inicial, que lo vamos a ver a continuación, que es Fs, ese valor inicial que obtuvimos, como podemos observar, es menos 110 y van hasta números positivos. No están en una escala homogénea, por lo tanto toca estandarizarlos. Esta estandarización se buscó que fuera de 0 a 100, donde el valor máximo fuera 100 y el mínimo fuera 0. Para realizar esta estandarización, lo que se hizo fue una multiplicaciones y sumas. Básicamente tomamos el valor mínimo que se obtuvo mediante esta función,
tomamos el valor mínimo, se lo sumamos a cada uno de los valores con el fin de que iniciaran en 0, y cada uno de estos valores se dividió por el valor máximo que presentaba sobre 100, con el fin de que el valor máximo fuera 100. Y esa fue, y se obtuvo el vector FSS, que vamos a ver acá, que como podemos observar, el valor máximo corresponde a 100, el valor mínimo a 0, pero ese es el rango que se va a manejar. Entonces, teniendo esto, lo que posteriormente se hizo fue leer los datos, digamos los datos otra vez, pero esta vez los datos que ellos obtuvieron en el artículo, los verdaderos, se obtuvieron con el fin de calcular básicamente el valor real que está en el artículo, que es la tabla 3. Entonces básicamente se leyeron, estas son las celdas correspondientes y se realizó el mismo proceso. Se tomó la matriz estandarizada, se multiplicó por el vector y así sucesivamente hasta obtener el valor final. Y estandarizar, que también se estandarizó. Entonces, ahora estos dos vectores se relacionan en una misma matriz que es MCR, la que vemos acá. Entonces aquí vemos el valor real, corresponde a la segunda columna, un momentito, esta, y el valor que calculamos corresponde a la tercera. Entonces, digamos, a ojo se pueden observar unas discrepancias, pero no están tan alejadas. Es decir, no, digamos, nos aleja, digamos, en 40 o en 30, digamos, da relativamente cercano. La mayoría de los valores dan relativamente cercanos. Algunos, digamos, como este, hay variaciones. Este también. Busquemos otro que presente pero este de pronto es una de las más grandes, digamos 10, pero en términos generales no son mayores que esto. Por lo tanto, podríamos decir que a pesar de que se empleó una combinación lineal posiblemente diferente, que es lo más probable, tuvimos valores cercanos, con el fin de que, y digamos esto se denota más cuando construimos las dos gráficas de calor, que no son de calor precisamente, pero más o menos son similares, que las vamos a ver, que se construyeron a partir de la herramienta Excel, ya que no se nos facilitaba por ese medio. Con la herramienta Excel ahora abierta, lo que se obtuvieron fue, básicamente lo que hicimos fue importar los datos de MATLAB de manera manual a la hoja de resultados, que ya no vamos a ver, pero vamos a iniciar desde la hoja 1, con el fin de básicamente identificar, digamos, que esa fue la hoja que se empleó para, digamos, importar los datos de Excel a MATLAB, donde, digamos, aquí son los datos, los primeros datos, que corresponden de la celda C4 hasta la L40. Estos ya son los datos estandarizados que, como se mencionó, son iguales. Y estos son los datos que ellos obtuvieron de factores de score, de factores de los valores de factor. Que digamos estos son los que queríamos obtener, pero con la combinación lineal. Pero no fue posible, por lo tanto, digamos, lo realizamos por nuestra combinación lineal, que digamos, además vamos a evidenciar que dieron relativamente similar. Entonces, ahora sí llegamos a los resultados. Esos primeros datos que podemos ver con esta gráfica corresponden a los datos reales. Más los llamamos reales, pero son los datos que están en el artículo. Estos son los que ellos obtuvieron. Y este es el mapa de calor que desarrollamos con Excel con el fin de poder comparar con el que obtuvimos nosotros. Donde aquí podemos observar, digamos, los que tienen digamos, color rojo son los estados que tienen la mayor criticidad en relación con el COVID, y los de azul son los que tienen la menor. Y digamos aquí más o menos se ve el esquema general. Entonces, nuestro mapa, el que obtuvimos con los datos, es este. Este es nuestro mapa. Entonces, más o menos aquí se logra evidenciar, digamos que en comparación con el mapa anterior, no es tan amarillo, es decir, no tenemos tantos casos críticos, por así decirlo, en estado medio, como los datos originales, pero los que son de estado bajo y estado alto tienen el mismo valor relativamente cercano. Esto se nota más cuando, digamos, comparamos las dos figuras entre ellas, que ya lo vamos a hacer acá.
digamos aquí comparamos las dos figuras, en donde aquí podemos observar que si nos presentan unos estados con color más amarillento, pero la tonalidad general se mantiene. Es decir, no estamos tan alejados del valor real. Es decir, en la combinación en lineal que nosotros empleamos, tiene unas pequeñas variaciones para valores medios, es decir, cercanos a 50, pero para valores, digamos, los mínimos y los máximos, el valor es bastante acertado. Como podemos ver con la mayoría de los azules, el rojo, que es como el único valor digamos, que presenta 100, digamos, es el único valor extremo. Los otros sí son relativamente entre 70, 40 más o menos, están entre ese rango, pero a términos generales se logró una buena relación. Se logró determinar, digamos, la misma criticidad para algunos estados, por lo tanto no estamos alejados del valor real. Ahora, estos mapas se realizaron de una forma muy sencilla, que básicamente es el estado, el nombre del estado, el país, se le selecciona y simplemente se da a insertar, se da aquí a mapas y se le selecciona el mapa. Automáticamente Excel, desde, digamos, la base de datos de ellos, identifica cuál es el estado, cuál es el país y me realiza el mapa. Y dependiendo del valor, bueno, realiza la escala, que esto sí la cambiamos a mano para que, digamos, se pudiera observar de mejor manera. Entonces, digamos, vamos a hacer un ejemplo pequeño, que ya lo borramos. Entonces, vamos aquí, datos, creamos el mapa, y aquí, como podemos observar, nos crea el mapa. Ya, relativamente sencillo se crea el mapa. Nos hubiera gustado emplear el MATLAB, pero la herramienta es de pago. Por lo tanto, no se nos facilitó, digamos, ese hecho. Pero aquí más o menos podemos visualizar de una buena manera la relación digamos, de cada estado con el nivel de criticidad. Y digamos, este sería como se obtuvieron los resultados de la tabla 3, que era el método final. Digamos, básicamente partimos del análisis PCA con el fin de obtener los factores de cálculo de cada uno de los estados, mejor factores de criticidad, es decir, a partir del análisis PCA se obtuvieron digamos, relaciones que me permitirían identificar qué estados presentan la mayor criticidad. Y esto, digamos, en términos generales es muy factible, ya que, digamos, como podemos observar, digamos, el estado que presenta la mayor criticidad es Maharashtra, creo que así se dice, y, digamos, en términos de población, por así decirlo, no es el más grande, hay uno que es mayor. En términos de población es este, pero este, que es el estado número 35, es el que presenta una mayor población, casi el doble. Podríamos identificar que está relativamente cercano. Digamos, si evidenciamos el mapa y lo buscamos, que es este es el 35. Como podemos observar, su valor es de 41. Es menos de la mitad que el valor máximo que tenemos. Por lo tanto, la población no es el factor crítico que determina esto. Posiblemente sean casos activos, muertes, pero al final, digamos, el objetivo planteado se logró determinar. Finalmente, como conclusiones, se logró obtener la matriz PCA, como se evidenció, digamos, en las primeras diapositivas. Todos los valores fueron iguales a los que se presentan en el artículo, con lo cual se pudo reproducir perfectamente esto, y esto se dio principalmente a que ellos, si digamos en el artículo, precisan que emplearon SPSS para el cálculo. Por lo tanto, nos facilitó todo el hecho de los análisis. Ahora, ya respecto a los datos finales, sí hubieron unas discrepancias, ya que en el artículo no precisan la combinación lineal empleada. Por lo tanto, nosotros decidimos emplear la que más o menos se podría parecer, que digamos ya se fue explicada cómo se realizó, y
al final los datos obtenidos fueron relativamente cercanos. O sea, no hay una discrepancia grande como para decir que los valores que obtuvimos en relación con el artículo no son diferentes. Por lo tanto, se podría concluir que de manera aproximada conseguimos los valores. Finalmente, todos estos código, el Excel, todo se encuentra en los documentos suplementarios que vamos a adjuntar. Y sería todo por esta presentación. Muchísimas gracias por su tiempo y feliz día.